Y entonces se vuelve algo importante, no repetir las cosas, sino orar significa hablar con Dios. Orar con Dios es lo más maravilloso. Vamos a tomar en Mateo capítulo 6, versos 5 al 8. Los apóstoles, los discípulos estaban preocupados porque habían visto que otra gente enseñaban a orar. Juan el Bautista enseñó a orar, los fariseos enseñaron a orar, miles de personas enseñaron a orar, supuestamente. Pero ¿cuál era la oración? Repetir una cosa tras otra, todo el tiempo. Y repetían lo mismo que les habían enseñado, y lo hacían 1, 2, 3, a veces una vez al día o 10 veces al día, y lo repetían y lo repetían. Para ellos se había considerado eso la oración o el rezo. Ahora los apóstoles le piden y le dicen: Señor, ¿nos puedes enseñar a orar? Y el Señor Jesús les va a enseñar a orar. Fíjese lo que dice. Y cuando ores, no seas como los hipócritas. La palabra hipócritas viene de la palabra latina hipocriteis, que significa actor o actuar. Entonces se lo voy a leer mejor. Y cuando ores, no seas como los actores, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, escuche bien, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, entre paréntesis paganos, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros les pidáis. Ahora, entienda eso. Si Cristo les iba a poner un ejemplo, seguro, 100%, que todos iban a repetir lo que Él iba a decir. Pero ¿cómo enseñarle a una persona a orar? ¿Cómo dirigirse a una persona? ¿Sí? ¿Cómo se dirige? Mira, vamos a remontarnos a los niños, a los bebés. ¿Cómo hacemos? Este es tu papá, este es tu papá. Y el niño que dice, papá, papá, papá. Y comienza a tratar de comunicarse con esa persona diciéndole papá, papá. Pero si se quedara toda la vida con papá, papá, ¿cómo podría entenderle? Si orar es hablar con esa persona, tener una relación de ida y vuelta. Entonces, ¿qué tiene que hacer ese muchacho? Le va poniendo ejemplo. Hijito, cuando vayas vas a saludar a las personas. Hijito, vas a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos enseñan nuestros papás. Pero a veces nosotros, si hemos aprendido la educación de nuestros padres, ¿cómo vamos? Señora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Ya le aumentaste muy buenas tardes. Son cosas que tú hablas de acuerdo a lo que tienes intimidad. ¿Has visto con los jóvenes, entre amigos? Hola hermano, ¿cómo estás? Ya no hay ese buenos días, no. Es por la relación que existe. Entonces, nuestro Señor Jesús estaba enseñando a la gente a orar. ¿Y cómo deberíamos orar? Tenemos que orar siempre. Mire lo que dice en Lucas capítulo 18, verso 1, dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Otra cosa hermosa. La Biblia me enseña que el orar es una necesidad, no una obligación. Hay muchas personas que se levantan, ay, no he orado en la mañana, uy, el Señor se ha debido enojar conmigo. No tiene nada con cumplimientos. Lo que tiene que ver que la oración es hablar con Dios y es una necesidad. ¿Sabe qué? Yo empiezo mi día y lo primero que hago que es hablar con Dios y le digo, ¿sabes qué, Dios? Te quiero entregar mi día. Señor, ¿me puedes aconsejar? Hoy me siento dolorido, no tengo fuerza. ¿Me puedes dar fortaleza? Señor, te encomiendo a mis hijos. Por favor, cuídalos. Mira, mi hijito, pero a veces, mi hijita, esto, mi esposa. Eso es orar, eso es hablar con Dios. Tengo una necesidad. ¿Y cómo puede usted entender cuándo se vuelve la necesidad? La necesidad es increíble. La necesidad es algo que si no lo haces, tú te das cuenta que perdiste. Y voy a poner otro ejemplo natural. Su hijo se baña por obligación, usted se baña por obligación. Hay que bañarse todos los días. Y el que no. Es una necesidad. Usted descubrió que bañarse todos los días es necesario. Ya sabe por qué tiene que hacerlo, porque,
Pruebe, quédese unos buenos días y vamos a ver cuál va a ser la respuesta. Y no solo va a ser de usted, sino va a ser de las otras personas que van a decir, oh, algo está pasando con esta persona. Vea cómo se vuelve una necesidad. Es lindo enseñar a nuestros hijos que las cosas se hacen por necesidad. Cuando se hace por obligación, no sirve. Tal vez has cometido los mismos errores que yo les he cometido, enseñando a mis hijos algunas cosas por obligación. Aquí, lo que es en esta casa, se come todo, no se deja ni un arroz en el plato. Y cuando van a la casa, la gente ve que comen hasta el último arroz y mira y dice, uy, este pobre no ha podido tener, ¿o qué? Por educación hay que dejar, tampoco es así, hay que comer lo que tiene que comer uno, y si no puede más lo deja, y si quiere lo termina, punto, pero no por obligación. ¿Se imagina? Yo recuerdo una anécdota de una persona que dice que cuando fue a una casa y le invitaron ciruelos, jovencito, y le invitaron ciruelos, y entonces su mamá le había enseñado que nada hay que dejar en el plato. ¿Dónde iba a dejar las pepas? La persona pequeña se las comió las pepas para no dejar nada en el plato. ¿Hasta dónde podemos hacer? Usted no puede ser igual cuando ore es un secreto. ¿Y cómo podría ser? Usted puede orar en todo lugar, pero qué lindo es cuando tienes intimidad con Dios. Ahora cierras tu puerta, como dice, y solo hablas en secreto, que te ve tu Padre en secreto y te va a recompensar en público maravillosamente. Usted no ha visto algunos eslóganes en algunos coches, dice, Cristo está vivo, Cristo no es religión, Él vive, hoy hablé con Él. Es verdad, eso es lo que Dios nos enseña. Ahora, el orar es bien importante. La oración es una necesidad tremendamente importante para los que amamos a Dios, los que amamos. ¿No le pasa a usted que cuando ama a una persona, agarra y le llama por teléfono, todo el tiempo está queriendo comunicarse? Eso es. En 1 de Timoteo capítulo 2 verso 1 dice, exhorta ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Entienda ahora otra cosa, que la oración no es solo para pedir cosas. Señor, dame esto, dame por favor este otro, Señor, dame estito, dame el otrito. No son, mire, puede haber rogativas, puede haber peticiones, puede haber oraciones, puede haber acciones de gracia. Dice que nosotros oremos por nuestras autoridades. En vez de criticar, levantemos una oración por este país maravilloso y oremos por nuestras autoridades, que nuestras autoridades sean guiados por Dios, que traigan la presencia de Dios a este país y que seamos bendecidos. Necesitamos ser guiados. Qué hermoso sería que en el Congreso, en el Parlamento y en todas las instituciones se pongan de rodillas antes de empezar algo, que se empiecen a poner en comunicación con Dios. Qué lindo sería que los senadores o diputados, antes de salir de su casa, le digan, Señor, enséñame a legislar las cosas buenas, a poder hablar a la gente conforme a la verdad y justicia. No quiero hacer mi justicia, quiero que tu justicia impere, Señor. Yo quiero que mi país prospere, que mi país sea encaminado. Dios dice que conoce los corazones. Antes de hacer algún negocio, ¿por qué no le preguntas a Dios? Es importante, nosotros tenemos que saber. Es hablar con Dios. Mire, en el mismo pasaje de esa parábola de Lucas capítulo 18 dice algo hermoso, el verso 7.